la autopista regional del centro, el 28 de septiembre a las 7:45 de la mañana, este día se convirtió en la pesadilla más escalofriante de sus vidas, cuando una máquina retroexcavadora de la compañía Abengoa ocasionó la ruptura del gasoducto Corpovén. En los próximos minutos abriremos nuevamente esta página para reconstruir los hechos, sin la intención de señalar a los culpables. Será usted testigo y juez de la reconstrucción de los hechos del 28 de septiembre de 1993 con la tragedia de las tejerías. El siniestro se originó a consecuencia de la ruptura del gasoducto de la compañía Corpovén por parte de una máquina zanjadora perteneciente a la empresa Abengoa, subcontratista de ATT, que realizaba trabajos de enterramiento de fibra óptica para CanTV. Estos trabajos se habían estado adelantando en la autopista regional del centro con semanas de anticipación a la tragedia, penetrando territorio aragüeño en la mañana del 28 de septiembre sin ocasionar aparentes molestias. Unos 300 metros después de haber zanjeado frente a la bomba de servicio de Corpovén en las tejerías, la máquina hace contacto con el gasoducto, ocasionando una explosión que arrojó la retroexcavadora a pocos metros de distancia. En segundos, las llamas consumieron los vehículos que transitaban con suma lentitud como consecuencia de los trabajos de asfaltado que se desarrollaban al otro lado de la vía. Las cifras de calcinados nunca será oficialmente conocida, por cuanto en el accidente resultaron involucradas unidades de pasajeros, que como bien es sabido jamás efectúan controles en las listas de pasajeros a la salida de los terminales. En el área del siniestro se registraron temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, lo que arroja como consecuencia el calcinamiento de inocentes víctimas y quemaduras que de por vida dejarán huella en quienes tuvieron la gracia de Dios de salir de allí con vida. Las víctimas fueron trasladadas a los puestos asistenciales más cercanos, mientras que los restos calcinados fueron depositados en las morgues de los hospitales de Los Teques, La Victoria y Maracay. Los familiares se vieron en la obligación de reconocer a sus seres queridos a través de prendas y dentaduras, únicos elementos que la acción destructiva de las llamas pudieron dejar. Aún ardía la flama en la autopista regional del centro cuando los representantes de los organismos involucrados en el siniestro comenzaron a inculparse unos a otros. No teníamos conocimiento de que estaban haciendo el trabajo y la información que tenemos es que no tenían permiso, pero eso lo va a determinar el comité de investigación. Que la permisología de esos trabajos en la autopista estaba totalmente otorgada, de hecho han estado trabajando desde Hoyo La Puerta hasta Valencia prácticamente. La flama ardió por espacio de 2 horas, ya que las válvulas de bloqueo se encontraban a 38 kilómetros de distancia la una de la otra. Y lo que la opinión pública nunca supo fue que los organismos de seguridad se vieron en la obligación de utilizar explosivos para sofocar el fuego. El 28 de septiembre de 1993, Venezuela lloró la pérdida injustificada de sus hijos, una pérdida que jamás podrá ser reparada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tu señora? Esa misma mañana, cuando la despedí a las 7:15 de la mañana. ¿Había mucha gente dentro de la camioneta? Sí, iba full. ¿Aproximadamente cuántas personas tú estimas que iban dentro de esa camioneta? Bueno, según lo que yo escucho, eran 32 personas que iban, aparte del chofer. ¿Cómo encontraste el cadáver de tu esposa y cómo supiste que era ella? Una, porque hubo una hermana que idéntica a ella, bueno, parte de los cuerpos carnizales que quedaron por la broma de la mejilla de aquí. ¿En qué sitio estaba? ¿Acá en La Victoria o en Los Teques? No, ella vivía en La Victoria. ¿Pero el cuerpo de ella dónde fue localizado? Teques. En Los Teques fue localizado, 8 días para conseguirlo. A un año de la tragedia, los organismos que se vieron involucrados en la explosión de forma directa o indirecta, tales como CanTV, Corpovén, ATT, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Guardia Nacional y Abengoa, han mantenido una actitud individualista, negándose en todo momento en aceptar responsabilidades en el caso.
declaraciones del juez rector del estado Aragua, las averiguaciones en torno a los hechos que motivaron esta explosión fueron conducidas por el Tribunal Tercero de Primera Instancia No Penal con sede en la ciudad de Maracay, a cargo del doctor Mario Popolo. La instrucción del expediente de 12 piezas requirió de inspecciones en el sitio, así como de las declaraciones juradas de las personas involucradas directa e indirectamente en el caso. Para la realización de este programa, el equipo de producción de Cine Esquema solicitó la participación de la mayoría de los entes involucrados, obteniendo respuestas positivas de Corpoven y Abengoa, en contradicción con el total hermetismo de parte de CanTV y ATT. Desde el punto de vista técnico, ¿tú podrías explicarnos qué fue lo que sucedió la mañana del 28 de septiembre? ¿Cómo no? El 28 de septiembre a las 7:40 de la mañana, una máquina que venía haciendo el tendido de fibra óptica, perteneciente a una empresa que estaba haciendo su trabajo a la CanTV, rompió la tubería en el sector llamado Tejería. Esto provocó una nube de gas que generó un flash instantáneo que aproximadamente en menos de un minuto produjo la lamentable tragedia de la que estamos conversando. Esta máquina comenzó a trabajar aproximadamente a las 7 de la mañana y a las 7:40 interceptó el tubo de gas, provocando una fractura traccionante completa de la tubería que generó pues la tragedia de que estamos conversando. Ahora, si nos preguntamos por qué sucedió la tragedia, definitivamente la causa principal de la tragedia, sin que quede ningún lugar a dudas, es el impacto de la máquina contra la tubería. Esta máquina estaba trabajando en lo que nosotros llamamos derecho de paso, zona protectora de gasductos, que fue violada. Esta máquina no tenía permisos para trabajar en la franja protectora de gasductos, y esta es la razón fundamental de que haya interceptado la tubería y haya generado su rotura. Esto quiere decir que la compañía que realizaba los trabajos allí en ningún momento solicitó permiso de Corpoven. En ningún momento. Nosotros no recibimos notificación de tipos pidiéndonos autorizaciones para trabajar en la franja protectora de los gasductos. Repetimos, consideramos que esta es una de las causas principales de este accidente. Doctor, ¿cuáles han sido las consecuencias en el aspecto penal en lo que a Corpoven respecta? Bueno, debo decir lo siguiente, ¿no? Como todo proceso judicial en Venezuela es lento, escabroso, muy complicado, ¿no? Hasta este momento el proceso penal ha venido avanzando muy lentamente, dado lo voluminoso del expediente. Estamos hablando de un expediente de 17 piezas, donde las partes involucradas han tenido que estar aportando documentación, informes, etcétera, rendir testimonios que el juez de la causa estaba solicitando. La situación actual del juicio penal está por formulación de cargos de parte del fiscal del Ministerio Público. El fiscal ya tiene varias semanas con el expediente en su poder. Esperamos que a la brevedad posible formule los cargos. ¿A quién debe formular cargos el fiscal? Evidentemente que a las personas que le fueron ratificados los autos de detención y a los que les fueron confirmados por no haberse puesto derecho en ningún momento. Estamos hablando de 5 autos de detención, 3 de Abengoa, 1 de ATT Andino y uno de CanTV, y uno del MTC, no del Ministerio de Transporte y Comunicación. Como es el conocimiento público, fueron revocados en enero de este año los autos de detención de las personas de Corpoven, así como también fue revocado el auto de detención del presidente de CanTV y del presidente de Abengoa. ¿Cuáles son los alegatos que Corpoven presenta en este caso? Bueno, el razonamiento que hemos formulado y hemos estado sosteniendo en el juicio es más bien de carácter técnico. Nos hemos basado en la instalación de la tubería, en las condiciones en que fue instalado y en las condiciones en que se encontraba para el momento del accidente, así como también en hechos de tipo jurídico, como por ejemplo la existencia de los decretos de protección de obras públicas que fueron públicamente violados por la acción de un tercero, que en este caso fue la maquinaria de la empresa Abengoa. Por otra parte, digamos que la conjugación de los dos hechos, el amparo legal que tiene la tubería por el decreto, más la intromisión
del tercero en la ejecución de un hecho, que fue la ruptura de la tubería mediante el uso de la maquinaria, evidentemente que hace que no haya responsabilidad directa para Corpoven. Para la instalación de cable de fibra óptica, ¿tenían ustedes algún tipo de permisología? ¿Se dirigieron a Corpoven en algún momento para saber si en ese sitio había un gasoducto? La parte que está instalada en la autopista, fundamentalmente la autorización es del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es quien conoce las instalaciones y las necesidades y las obligaciones que deben cumplirse dentro de la autopista. ¿Y con Corpoven, ustedes se dirigieron alguna vez a Corpoven a solicitar esa permisología? No, porque no teníamos el conocimiento de que existiera una tubería en el lugar donde se produjo el accidente. Señor José, ¿dónde fue a parar el conductor de la máquina que llevaba a cabo la instalación de la fibra óptica? Bueno, es una pregunta que me han hecho varias veces y siempre he respondido de la misma forma. Poco después de producido el accidente, hubo una serie de autos de detención sobre 19 personas, 8 de los cuales en personas de Abengoa, Venezuela, y todos nos presentamos, salvo este señor, que porque su decisión personal fue no hacerlo, por razones que no puedo explicar porque pertenecen a su propia persona, ¿verdad? Desconozco los motivos por los cuales él decidió no presentarse. Insisto, esto es una decisión que toma cada persona, no es una decisión en la que interviene para nada las directrices de la empresa o las personas que laboramos en ellas. Es una decisión exclusivamente personal. Y este señor, por razones personales, consideró que no debía presentarse. El resultado de las averiguaciones adelantadas por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo penal arrojó la formulación de 19 autos de detención, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior Segundo, para ese entonces a cargo de la doctora Ligia Uzcategui de Gómez, quien revocó 11 autos de detención y dejó la averiguación abierta. Se cumplieron todos los extremos que señala el artículo 76 del Código de Enjuiciamiento Criminal para el abocamiento del caso respectivo. En presencia de 2 fiscales del Ministerio Público me trasladé al sitio del suceso y me hice dueño del caso, o sea, empecé la instrucción del caso. Se demoró aproximadamente 1 mes y medio en instruir todo el caso y se completaron 12 piezas. Ese expediente yo tuve oportunidad de estudiarlo durante 1 mes. Y al mes pues saqué la decisión. La tragedia de las tejerías sucedió como una cadena, ¿no? El resultado de este fatal se ocurrió por la acción y omisión, como te lo señalé, de varios eslabones en esa cadena. Si tú me quitas un eslabón de esa cadena, por ejemplo, si me quitas Corpoven, ya no se produce resultado. Si me quitas la acción de ATT, ya no se produce resultado. Pues eso fue como una cadena. Si tú me quitas un eslabón de la cadena, ya no hay la explosión. Me fundamenté para revocarlos en la situación de que el delito es totalmente personal. El delito no se le puede atribuir a una persona que no lo haya cometido. Tampoco se le puede atribuir a una institución jurídica, sino es personal.